Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles desde el sur de la capital de la República Mexicana en esta emisión de 12 a las 12 en la sede de Multiversidad Mundo Real aquí en la capital de México. El día de hoy me encuentro en la compañía del maestro Juan Carlos Pérez Castro Vázquez, de quien me voy a permitir rápidamente leer su carta de vida. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en educación por la Universidad de Guadalajara, orientada a estrategias educativas de salud. Obtuvo el título de experto en trastornos de déficit de atención e hiperactividad, otorgado por la Universidad de Alcalá de Henares en España, y el título de experto en emergencias de salud mental también por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Actualmente es candidato a doctor en educación por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla en México. Ha trabajado más de 30 años en el ámbito de educación para la salud, desarrollo humano, población indígena y gestión de recursos humanos, incluida la gestión por competencias. Su trabajo le permitió obtener en 1999 una beca Fulbright por parte de la Fundación Kellogg para cursar en la LASPAU, Harvard y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey el programa de fortalecimiento de liderazgo y desarrollo humano, del cual obtuvo su certificado con mención honorífica en el año del 2001. Es autor de diversos manuales de atención primaria para la salud y estrategias educativas, publicados por la Fundación MacArthur, la Asociación Alemana para la Educación de Adultos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otros. Ha escrito diversos artículos sobre la salud mental comunitaria, publicados por la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de Cooperación para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe y la Universidad de Vigo en España. Funge desde el año 2005 como vicepresidente de la Fundación Cultural Federico Hot AC, donde también es director general del Proyecto DA, y coordinador general de los congresos internacionales sobre trastornos de déficit de atención e hiperactividad en México, organizados conjuntamente por el Departamento de Psiquiatría Global del Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Medicina de Harvard y el Proyecto DA. En el año 2010 obtuvo el Premio Maestro del Año otorgado por CHADD, Children and Adults with Attention Deficit Disorder, en los Estados Unidos. Ha impartido diversas conferencias y talleres para padres y maestros sobre intervención multimodal para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en México, Estados Unidos y España. Desde 2014 es miembro por invitación de la American Professional Society of ADHD and Related Disorders, por sus siglas en inglés, APSARD, y en 2017 fue aceptado por la Asociación Mundial de Alumnos Notables por su trayectoria académica. Maestro Juan Carlos, bienvenido. Gracias. A su casa Multiversidad. Muy buenos días. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo, Pedro. Gracias. Es un placer. Vamos a iniciar nuestra conversación del día de hoy sobre los cuidados de la salud mental y el pensamiento complejo. Cuando pensamos en salud, pensamos tal vez, si me lo permite, en ausencia de enfermedad. Normalmente, y creo que quienes nos siguen por estos medios tal vez coincidan conmigo, que si algo no nos duele, difícilmente a veces tenemos esta cultura preventiva. Pero ¿cómo acercarnos precisamente a estos cuidados y sobre todo al estudio de la salud mental, pero incluso abordada desde el pensamiento complejo? Adelante, claro. Por favor. Bueno, pues es todo un reto justamente actual la salud mental en general, ¿no? Efectivamente, la definición de la Organización Mundial de la Salud para la salud establece como un estado de bienestar o bien que está libre de esta enfermedad que pueda afectar a la persona. En el caso específico de la salud mental, este aspecto de bienestar también lo señala como la capacidad que tiene la persona para poder desarrollar todas sus actividades, poder ser inclusive productivo y hacer aportaciones a la sociedad. O sea, no es nada más la parte meramente de ausencia de enfermedad, ¿no? Pudiéramos decir que es como una cuestión de bienestar cognitivo-conductual, en síntesis, ¿no? La parte de la salud mental. Ahora, algo que también hay que reconocer es que, bueno, la salud mental ha sido identificada a través como de dos variantes, ¿no? La variante que tiene que ver con la parte muy de la ciencia médica, en donde establece una parte de normalidad, en donde todo aquel que no es normal dentro de los parámetros que establece, entonces está considerado como esta anormalidad o esta enfermedad, que no siempre ha sido así, ¿no? También lo vemos a través de la historia, como hay personajes
que en su momento fueron clasificados como enfermos mentales sin que así lo fueran, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser Santa Teresa, que era considerada como una mujer esquizofrénica y fue recluida en un psiquiátrico inclusive, ¿no? Foucault, ¿no? También por su preferencia sexual, él era homosexual, pero se le catalogaba en ese tiempo a la homosexualidad como un padecimiento mental e inclusive perverso, ¿no? Entonces fue recluido también en el psiquiátrico Foucault. Camille Claudel es la hermana de Rodin, ¿no? Y hay algunas de las esculturas de Rodin que se le atribuyen a Rodin, pero que fueron hechas por Claudel. Pero ella tenía también un problema de histeria, un poco esquizofrénica, pero ante la competencia que había con Rodin, entonces se le llevó a la reclusión en un psiquiátrico. Entonces, ahí empieza como uno de los primeros cuestionamientos bueno, ¿quién decide quién es el bienestar? ¿Quién decide qué es normal? ¿Qué es normal, ¿no? Y en teoría la salud mental tendría que dirimir ese conflicto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto no se da así. Paralelamente también, bueno, viene lo contrario, ¿no? Viene la parte de la antipsiquiatría, que hay quienes también promulgan que no es cierto, que no existen todos estos padecimientos, que más bien han sido pues invenciones que de acuerdo a la cuestión sociohistórica se han querido acomodar a beneficio de quienes ostentan el poder, y más bien es la antipsiquiatría la que establece que no existe esa situación, sino que más bien hay mucha diversidad. Y la diversidad humana se manifiesta de esa manera. Entonces, no es necesario ni atender, ni diagnosticar, ni siquiera pensar en una reclusión hospitalaria de una persona que está manifestando su diversidad, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el componente de la normalidad como una unidad del todo, y por otro lado la diversidad que entonces hace las situaciones. Aquí la preocupación en este sentido, y que yo lo he ido observando, es justamente que, bueno, entonces, ¿por dónde abordas el asunto? ¿Cómo puedes prevenir? ¿Cómo puedes atacar? ¿Quién define qué es este bienestar? Y en esta búsqueda también personal y profesional mía, bueno, pues te encuentras lo que el pensamiento complejo puede ayudar, ¿no? Porque precisamente, bueno, pues esta disyunción abre la puerta para poder integrar las partes, poderlas observar, y que pueda entonces dirimir un poco el conflicto que existe al respecto de este bienestar o esta cuestión estrictamente muy biologicista o muy reduccionista que puede tener la ciencia, que no observa la parte que tiene que ver, por ejemplo, la cuestión ambiental, y la ambiental no nada más desde el punto de vista ecológico de cómo se le conoce vulgarmente, sino también la parte cultural, la parte social. Y entonces podemos observarlo en los diferentes ejemplos, ¿no? No podemos negar también la biología que tienen los padecimientos mentales, ¿no? Existe la epilepsia, existe efectivamente la esquizofrenia, y tú puedes ver personas con cuadros en donde esta situación de imaginar situaciones les puede afectar gravemente su vida y los puede inutilizar para poder desempeñarse adecuadamente. Puede haber también, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también tiene un componente bioquímico innegable. Perdón, del cual es usted experto, ¿verdad, maestro? Así es. Perdón, perdón que lo interrumpa, este trastorno de déficit de atención o TDA, como lo conocemos, si mal no recuerdo, se presenta mucho o es recurrente en los niños. Es recurrente en los niños, pero hoy sabemos que corre a lo largo de la vida. No es una situación meramente solo infantil, sino que es la edad en la que mayormente se diagnostica o se observa, porque es justamente cuando el niño, cuando entra en la educación primaria sobre todo, bueno, sus niveles de comportamiento y de desempeño en el aprendizaje es que empiezan a notarse con dificultades, pero corre a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, es decir, encontramos adultos que no son capaces de, porque entiéndolo así, en este barómetro de la escuela, que como comenta usted de los niños, las calificaciones, que no son capaces de concentrarse para realizar una tarea porque tienen esa dispersión de atención. Así es, o sea, el proceso mental que se tiene para poder desarrollar estas actividades son las que te permiten tener la concentración suficiente para terminar una tarea de manera satisfactoria. O que, dicho de otro modo, puedas resistirte a las distracciones, ¿no? Para que puedas mantener el foco y puedas poderlo llevar a cabo. Entre otras cosas, porque también está la parte del movimiento, que es la hiperactividad o la impulsividad, ¿no? En donde tu cerebro funciona a tal velocidad en donde quieres realizar algo
y no te detienes y por eso te puedes meter en problemas, ¿no? Y bueno, justamente fíjate, es interesante porque con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y yéndonos un poco a este aspecto que me ha gustado mucho por parte de Morán en cuanto a cómo el ambiente puede o no puede influir, ¿no? Dentro de los estudios que se han hecho al respecto del TDA, por ejemplo, se observa cómo probablemente en la época de las cavernas, ¿no? Seguramente alguien con TDA era alguien que iba a tener un desempeño altamente destacado. ¿Por qué? Porque esta hiperactividad e impulsividad y este no freno a algunas cuestiones de toma de decisiones lo hacía ir con valentía a la caza de inclusive animales muy grandes, etcétera, y eso le daba en ese entorno sociocultural de esa época un reconocimiento y no, además una posibilidad de sobrevivencia que superaba a los demás. Actualmente el mundo ha cambiado, ¿no? A querer o no, la característica del problema está presente, pero actualmente el mundo exige otras cosas. Ahorita ya no somos cazadores, necesitamos mayores tiempos de concentración, hay tareas de mayor dificultad y de mayor requerimiento cognitivo para poder tener resultados positivos, en donde entonces la comunicación de las neuronas en el cerebro tiene que desempeñarse de tal manera que te permita hacerlo eficientemente. Al no hacerlo, entonces empieza también a provocar un comportamiento no deseado o un bajo aprendizaje que va a ser un déficit para el desempeño del adulto, por ejemplo, ¿no? Y también sabemos actualmente que hay una vinculación muy elevada entre quienes padecen el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque hay una cuestión genética que está involucrada y ahora lo sabemos, ¿no? Antes no lo sabíamos. Ahora, un poco para hacer como una analogía es, en los problemas de salud mental normalmente la gran dificultad es cómo los identificamos. No es como en el caso de un niño que tiene síndrome de Down, que es un problema de salud mental, que hay una biología ahí y que estamos además viendo algo objetivo que es una afasia que lo nota. Tú no necesitas ser un experto en TDA, en salud mental, perdón, para poder observar que alguien con síndrome de Down, nada más con verle la cara sabes que tiene un problema, no sabes exactamente qué. Como por ejemplo en tu caso, Pedro, tú utilizas anteojos. Yo no sé si tú necesitas utilizar anteojos porque tengas un problema de estructura en tu ojo. Claro. Yo no sé si tus anteojos obedecen a que hay un problema de conducción en tu nervio óptico de la estructura del ojo al cerebro. Como tampoco sé si es que es más un problema neurológico, o sea que tu cerebro no está interpretando, traduciendo y mostrando lo que tu estructura del ojo capta, manda a través del nervio óptico y te lo reproduce con imágenes. Lo que sí sé es que tú necesitas anteojos para poderte desempeñar. Es correcto. Si estuvieras en la época de las cavernas, seguramente tu limitación visual podría haberte costado probablemente hasta la vida. Actualmente, afortunadamente, contamos con los anteojos, te los pones y tienes el desempeño. Yo no sé si tú tuviste que usar anteojos cuando eras niño. Es correcto. Pero si de niño necesitabas anteojos y no te los ponían, seguramente tu aprendizaje iba a verse limitado. Que no estamos hablando de coeficiente intelectual. O sea, tu coeficiente intelectual es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, finalmente la sociedad de alguna manera va influyendo en esas situaciones. Ahora, la salud mental vista desde el punto de vista muy estricto, por ejemplo, de la OMS, ¿no? En donde dice, todo aquel que no tiene esta situación, entonces está mal, ¿no? Lo cual lo convierte en una postura muy radical hasta cierto punto porque excluye la parte que tiene que ver con la diversidad. Porque, ok, existe el déficit de atención, sí, pero todo el tiempo tiene que ser tratado desde la propia óptica psiquiátrica, por ejemplo. O sea, siempre le tienes que dar un chocho, como decimos vulgarmente, ¿o no? ¿Cómo analizar y cómo tomar en cuenta eso, ¿no? O por el contrario, existe la diversidad porque efectivamente hay un impacto también ambiental, como puede ser en el caso de un niño que es presencia del asesinato de sus padres en un asalto y genera un estrés postraumático, ¿no? Es un efecto del ambiente hacia la salud mental. Entonces, ni es una detonación biológica, pero sí es una cuestión ambiental. Y Morán, entonces, en esto que, y justamente ayer repasaba un poco, ¿no? el macroconcepto, perdón, el macroconcepto, principio que él menciona de la
ecorregulación, autoecorregulación, ¿no? Ujú. Que es justamente esto, cómo acomoda las partes ambientales sin negar la parte también pues biológica del individuo, y que permite entonces acercarse un poco más para poder tener el diagnóstico e inclusive la intervención, porque la parte de prevención es importante en la medida en que sepas qué vas a hacer posteriormente. De lo contrario, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, no puede haber prevención si no también observas lo que va a suceder posteriormente, no nada más con el tratamiento, sino cómo poder abordar el asunto con la persona. Y entonces tienes que tomar en cuenta biología, tienes que tomar en cuenta la parte ambiental, la parte social, etcétera. Yo recuerdo que hace un par de meses alguien me cuestionaba cuando yo hablaba de un caso de un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la Sierra Tarahumara, un niño indígena tarahumara. Y me decían, no, el TDA solamente existe en las ciudades y en las sociedades que son muy desarrolladas, y en donde además también las mamás ya no están al cuidado de sus hijos, que se van a trabajar y los dejan solos, y por eso pasa. No. Las características biológicas genéticas del TDA existen en cualquier situación y para todos los humanos, porque así está visto. Y en el caso de este ejemplo de este niño tarahumara, él no iba a la escuela, pero sí impactaba negativamente en su vida el hecho de que cuando salía a pastorear a sus animales, a sus chivas, porque era pastor de chivas, las perdía. O bien no las dejaba pastar y no engordaban, más bien enflacaban. Esto tenía un impacto muy fuerte en su familia, dentro de su cosmovisión y su cultura, de su comunidad. Entonces había que atenderlo. ¿Por qué? Porque el desempeño mental por el trastorno por déficit de atención de este niño le estaba afectando considerablemente. ¿Por qué? Pues porque era castigado, golpeado, él mismo se frustraba porque no podía ser igual que los demás, su autoestima bajó. Entonces, todos estos elementos que te quitan bienestar estaban mostrados ahí. Se hizo los análisis, el estudio, el diagnóstico, se le dio tratamiento. En este caso hubo que poner tanto tratamiento farmacológico como unas acciones de psicoeducación para los padres y la familia. Entonces, Perdón, maestro, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Esto se cura? No. ¿Se trata nada más? Se trata nada más. O sea, ¿es crónico? Es toda la vida, sí. Lo que se hace es que se logra avanzar de tal manera en donde puedes compensar muchas cosas y puede pasar completamente desapercibido en tu vida, ¿no? O sea, puedes tener el desempeño como cualquier otro, puede ser muy exitoso también. Generalmente el coeficiente intelectual de las personas con TDA se ha visto que están por arriba del promedio, entonces tienen también mucho más potencial para poder enfrentar situaciones, pero necesitan ayuda, ¿no? Es como si de repente fueras un Ferrari, pero no tienes ruedas. Entonces hay que ponerte las ruedas para que puedas avanzar. Y aunque estas no sean las tuyas originales, pero finalmente te ayudan, ¿no? Es un poco la analogía de por qué necesitas medicamento, por qué necesitas psicoterapia, y sales adelante. Ahora, no todo el tiempo, todos los casos se medican, no son para toda la vida, y más bien es el tiempo que te permite ver que has avanzado en tu aprendizaje, control de impulsos, que puedes tener el desempeño esperado. Y bueno, pues lo vas llevando y la gente aprende. Hay adultos que logran aprender muy bien cómo vivir con él y son exitosos. Einstein tenía TDA, Bill Gates tenía TDA, o tiene TDA, Steve Jobs, ¿no? Deportistas también muy reconocidos, Phelps, por ejemplo, tiene TDA. Y Phelps es uno de los casos que él sabe que tiene que vivir medicado. Si no vive medicado, y como tiene también trastorno de abuso de sustancias, de inmediato tiende a buscar el consumo de sustancias, y él ya lo sabe, entonces él se regula con medicamento. Y bueno, acaba de poner de ejemplo al campeón olímpico más importante de la historia, por lo menos en su rama, la natación, y que Así seguramente encontró en esa actividad una forma de canalizar esa energía. O sea, de alguna manera me respondió a lo que le iba a preguntar, que cuando dice uno, pues es que es de por vida, o sea, va a tomar uno el medicamento de por vida, como que se le viene a uno un piano encima. Sí. Y aparte, siendo sinceros en este sentido, en sociedades contemporáneas como pueden ser las latinoamericanas, en las cuales la gente, pues, si a veces, y lo voy a poner en estos términos, va uno al odontólogo no por cuestiones preventivas, sino cuando ya le duele la muela o la pieza dental. ¿Cómo generar esta concientización en las personas? Porque como usted mencionaba, a este niño lo golpeaban,
precisamente por las situaciones que causaba su trastorno en la comunidad en la que él formaba parte. Pero ¿cómo generar esa concientización para que no solamente aquellos que tienen alguna irregularidad, por así llamarlo, sino voltear y poner la mirada sobre nuestra salud mental, maestro? Bueno, yo creo que el tema se hable cada vez más, ¿no?, al respecto, y como en esta oportunidad que me das en este foro de poderlo hacer, muchas gracias. Bueno, creo que estamos aportando justamente a ello, porque se puede hablar ya más de manera más amplia, abierta, y conforme va avanzando el conocimiento, y también, bueno, hay que tener en cuenta que tanto la parte de la aportación científica, que no la podemos negar, como también este componente de la situación social, cultural y de los entornos, que también tenemos que tener en cuenta. Por eso a mí me ha ido gustando cada vez más la parte del pensamiento complejo, ¿no?, porque nos ayuda a encontrar esa unidad en la diversidad, ¿no?, que ahí sí estaríamos hablando como de este macroconcepto de Morán, porque te va a permitir entonces definir esa salud mental, definir esas estrategias de prevención, e inclusive aportar para el diagnóstico. Porque efectivamente no todos los casos que se medican tienen que medicarse para toda la vida, pero probablemente algunos sí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo tomamos la decisión junto con la persona que padece el problema para poderlo hacer? Bueno, tiene que haber información, tiene que haber conocimiento. Y también tiene que haber un conocimiento que tiene que socializarse más. No debe de ser estrictamente solamente del ámbito del médico o solamente del psicólogo o solamente del terapeuta, ¿no? Tiene que ser un conocimiento que debe ser más social. Pero a ver, por ejemplo, aquel ciudadano de a pie que va pensando, que va caminando por las calles y va pensando en que tiene que pagar el arancel del departamento, la luz, el teléfono, el gas, la internet, tal vez los colegios del hijo, de la hija, el gasto corriente de la manutención. Hablar de la salud mental no sería un poco lujoso, digo, en términos de que asignarle un recurso, un presupuesto de una familia a la atención de este tipo de situaciones. Sabemos que la farmacoterapia, por ejemplo, no es barata, no, claro, aunque ya hay genéricos y todo esto. Claro. ¿No? Bueno, pero aquí estaríamos hablando entonces de cuando ya, como mencionas, que quiere ir uno al odontólogo, ¿no? Ya vas con el dolor, ya vas con la infección y pues te va a costar más caro. No nada más la consulta, sino además el medicamento y el posible tratamiento, y tal vez significa la pérdida de la pieza y una prótesis. O sea, fue yendo increciendo tu gasto, ¿no? Yo creo que aquí lo que necesitamos es justamente darnos cuenta de que, bueno, existen situaciones en donde nuestra salud mental, en el entendido de que no nos lleve a estos extremos de necesitar ya como tal la consulta y todo, a menos que sean eventos totalmente fuera de nuestro control, pero aquellos que podemos controlar, y me refiero a que podamos hacer algunas actividades que mejoran nuestra vida, nuestro caminar por la calle, subirte al camión porque vas a pagar el arancel, porque vas a ir a recoger a tus hijos, pero tener de entrada como pensamientos más positivos en cuanto a que vives en un entorno social, que trates de como permitir que fluyan algunas situaciones que pudieran ser negativas para no atraparlas en ti. O sea, sí tiene que ver con ponerte a ejercitar la parte cognitivo-emocional en tu beneficio, ¿no? Un poco como quieres tener mejor condición física, bueno, o vas al parque a correr todos los días con disciplina, o vas a un gimnasio y pues pagas, o si es gratuito, si lo ofrece alguna entidad, para poder ejercitar tu cuerpo, para tener un mejor desempeño tanto en tu gusto por el ejercicio como en las competencias, si es que te metes a competir en algunas carreras, pero tienes un objetivo claro que te hace tomar decisiones y acciones. En el caso de la salud mental habría que intentar meter al gimnasio también a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro comportamiento, a nuestras emociones, no reaccionar en ocasiones tan fuerte ante situaciones que nos pueden sacar de quicio, y más en ciudades como la nuestra, ¿no? O sea, la Ciudad de México es particularmente caótica y provocativa, ¿no? Nos provoca muchas emociones y desafortunadamente no todas a veces son placenteras, a veces más bien son negativas. Entonces tenemos que tratar de tener como ese aspecto filosófico de cómo enfrentar también nuestra propia vida, ¿no? Nuestro ser individuo en un entorno
que permita. Ese es en mi opinión personal, ¿no? Y trato de hacerlo conmigo y veo que me da resultados en algunos momentos, ¿no? Obviamente que se puede uno reunir con algunos amigos que empiecen a compartir este tipo de preocupación y poner en práctica algunas dinámicas, estrategias, respiración, reflexión. Hay afortunadamente ahora también, tanto hay cosas malas que circulan por el internet, también tenemos información que puede ser conveniente, que podamos tomar para poder ponerla en práctica. Yo creo que un poco también volviendo a esta parte de Morán, si la he entendido bien, es cómo este caos provoca después calma, ¿no? Cómo, bueno, no dejarnos realmente envolver y caer en el caos y sentirnos que ya no tenemos más esperanza y al contrario nos volvemos nosotros mismos más caóticos, sino tratar de que de ahí cómo resurgimos para poder entonces tener estabilidad. Ahora, si tenemos un problema como te mencionaba, ¿no? La epilepsia, la esquizofrenia o estos trastornos que no entendemos a veces por qué suceden, pero que existen, como este caso de un paciente que su problema era que no concebía tener completa la pierna y él decía que quería no tener una pierna. Y su problema psiquiátrico era justamente el que rechazaba rotundamente tener una pierna. Y por más que se intentaba convencer de lo contrario, no se lograba convencerlo de que esto era algo que pues, es parte de su cuerpo, hasta que un día metió su pierna en una cubeta llena de hielos y lo estuvo alimentando de hielos esta cubeta hasta que finalmente muere la pierna, se necrosa y se la tienen que cortar. Y en el momento en que se la cortan, entonces él encuentra como esta tranquilidad, ¿no? Es un caso extremo, pero está documentado y hay todo un journal que describe el caso, y esto pues por una cuestión bioquímica que no ayudó para que el cerebro pudiera interpretar de una mejor manera lo que tenía que ver con su cuerpo en general, ¿no? Entonces hay situaciones tan graves como esa, están los estrés postraumáticos, la esquizofrenia, del TDA mismo, ¿no? Que no podemos negar. Ahí por más que quieras, si tienes un niño que le pides o un adolescente que le pides que evite el problema que tiene con el TDA, bueno, pues por más que quieras, es como si te quito yo los anteojos y te digo, pues por favor, Pedro, lee el texto tan grandote. O conduce. O conduce. O conduce, que bueno, más que leer el texto, como es una cuestión de miopía, exacto, ándale. Me preocupa más de la manejada. Y entonces ya traes otra vez tu coche chocado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo, Pedro? Bueno, entonces hay cosas que no podemos tampoco negar, ¿no? Y cuando es necesario hay que intervenir, como en tu caso, bueno, pues me pongo los anteojos y puedo tener mi desempeño. Maestro Juan Carlos, ¿cómo se ve o cómo se mira la salud mental desde la complejidad? Yo le comparto brevemente una experiencia. Tengo un colega en los Estados Unidos y me decía, oye Pedro, aquí es bárbaro el asunto, dice, porque todas las disciplinas en medicina evidentemente están segmentadas. Si tú llegas con un médico y le dices que tienes un problema de garganta, ya no te quieren atender, porque te dicen, yo soy ortopedista, o yo soy odontólogo, o yo soy neumólogo. Dice, si tú les dices algo así como de la garganta, no te quieren atender, que sería algo muy general, ¿no? Como una medicina general. Sí. Dice, se han especializado y se han metido tanto en su tema de la especialidad o en esta parcelización de la ciencia, que es increíble, pero no te pueden atender eso. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, desde la salud mental, desde la complejidad, ¿cómo se mira esta integración de la salud mental para tratar de subsanar los problemas? Bueno, desafortunadamente sucede lo mismo que mencionas en el resto de las disciplinas médicas con la salud mental, ¿no? El que es experto en trastorno bipolar no se va a meter con esquizofrenia y así, ¿no? O bien, hasta en un mismo tema, el que es psiquiatra de niños y adolescentes no ve adultos, y el que ve adultos no ve niños, ¿no? Entonces, me parece que les llaman paidopsiquiatras. Paidopsiquiatras, ¿no? Es correcto. Y esta cuestión que sí, efectivamente está parcelizada, pues afecta en la posibilidad de poder atender adecuadamente. Pero bueno, desde el punto de vista del pensamiento complejo, justamente nos permite ayudar a ver en este todo, pero verlo no nada más en el punto de la parte biológica o solamente de la ciencia médica, ¿no? En donde, bueno, ahora el médico tendría que ser un poco más humano en el sentido de la integridad.
¿no? O de la integralidad del individuo, sino que también tome en cuenta estos otros contextos, como pasaba en el ejemplo que te mencionaba del niño de la Tarahumara, ¿no? O sea, porque por ser un niño indígena tarahumara decían, no, pues este niño no tiene problemas de TDA, es un invento de ustedes que forzosamente le quieren dar un chocho. Y no es cierto. Su entorno y su padecimiento estaban siendo un ambiente negativo que le afectaba su bienestar, le afectaba su calidad de vida, no le daba la posibilidad de poderse desarrollarse como los demás, ¿no? Entonces había que intervenir. Obviamente que, bueno, cuando lo haces porque tienes un sentido un poquito más amplio y de alguna manera el sentido común te dice por dónde ir para favorecer a alguien que tiene esta situación. Pero la ciencia no se ha preocupado mucho por eso. Y por eso yo sí creo que el pensamiento complejo es una gran oportunidad para poder aportar en este sentido, y que quienes están trabajando, no nada más en la salud mental, pero particularmente porque es el tema que a mí me interesa, debería de incorporarse el pensamiento complejo para, desde el punto inicial de la entrevista con el paciente, la parte del diagnóstico, incluir la familia, revisar el entorno, pero obviamente que eso significa mayor trabajo del profesional, significa mayor dedicación, y por qué no hasta a lo mejor un tanto cuanto el cuestionamiento ético de hasta dónde te vas a involucrar con tus pacientes, ¿no? Y hasta dónde les vas a escuchar para lo que ellos te dicen y tomarlo en cuenta como parte de lo que tienes que saber para poder decidir. Porque también hay quien dice, no, el que sabe soy yo y usted me escucha, yo le extiendo su receta y vaya a casa y cúrese, y si no, pues no me hable, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también vienen a ser un cuestionamiento ético, ¿no? De cómo está la propia sociedad, no nada más desde el punto de vista del médico que atiende, sino también de la sociedad en general y del paciente, porque permitimos que eso suceda. También esa es otra realidad. No nos informamos mucho al respecto, le dejamos en las manos completas al médico la decisión, como si entráramos todo el tiempo a un quirófano y el que mete las manos es el doctor, el que nos abre y nos ve solamente es él y nosotros no sabemos qué tenemos dentro, ¿no? Tenemos también que, creo que es parte del compromiso social, saber qué tenemos dentro, saber por qué esas decisiones que además pues nos van a meter las manos al cuerpo, ¿no? Yo siempre he dicho, tenemos derecho a pensar. Así es. En ese aspecto, pues estaba reflexionando sobre su conversación, doctor, y se me vino a la mente, cuando yo estudié el pregrado, la licenciatura, se decía que el ser humano era un ente biopsicosocial. Se hablaba de esas tres esferas. Últimamente, y haciéndole una revisión a algunos textos, encuentra uno que ya es un ente biopsicosocial espiritual. Quisiera conocer su opinión al respecto, ahora sí que desde la salud mental, esta integración, estas esferas, porque como bien usted citaba la obra de Morán nos exhorta a que veamos ese contexto, es decir, que integremos las variables, las realidades, para por lo menos en un fragmento de esa realidad entenderla, porque la realidad es muy abarcadora, es decir, tenemos que tener la suficiente humildad intelectual para aceptar que no tenemos la bolita de cristal. Así es. Es decir, a lo mejor segmento un tramo de la realidad y trato de explicar esa realidad, pero al hablar precisamente Morán de cuestiones biopsicosociales y que incluso la parte biológica él le da un peso específico, este componente de la espiritualidad, que dicen que si tiene uno, voy a ponerlo en estos términos, un poco escabrosos, la fe, estos elementos emocionales, o cómo los podríamos explicar, cómo pueden ayudar precisamente a la recuperación de la salud mental. Claro. Bueno, yo creo que efectivamente es muy importante. Y bueno, todo lo que tiene que ver con lo espiritual tiene que ver también con lo trascendental. Uh-huh. Y de alguna manera es una motivación implícita de la persona, ¿no? Del ser humano. Que hay quienes trascienden a través de cuestiones, pues a lo mejor hasta muy materiales, probablemente, pero hay quienes sí buscan esta cuestión de trascendencia más en lo espiritual para tratar de encontrar también un equilibrio, ¿no? Por así decir, entre lo que tiene que ver con corazón-mente, ¿no? Uh-huh. que te favorezca como persona, justamente, ¿no? Que inclusive creo que es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos, ¿no? Que podemos tener estas capacidades cognitivas, que podemos tener una modulación de las emociones e inclusive una intencionalidad a través de la propia espiritualidad para poder lograr estas situaciones un poco más, por así decir, elevadas
¿no? de esencia trascendentales y trascendentales, ¿no? Yo creo que efectivamente es un componente muy importante la parte espiritual. Lo que no me atrevería a decir es que hay una sola manifestación o una sola manera de ello, ¿no? Claro. Yo más bien ahí lo dejaría justamente abierto para no etiquetar como si fuera uno vendedor de una sola doctrina. Claro. Sino, yo siempre digo Dios como cada quien lo entienda para no entrar en Honduras. Exactamente. Y bueno, y ahí agregaría que tal vez a lo mejor no necesariamente tiene que ser Dios para esta espiritualidad y esta trascendencia. Claro. Habrá quien probablemente no lo haga así, pero sin embargo alcanza estos niveles de un equilibrio que le permite tener salud mental. ¿Por qué? Porque esta parte es motivacional. Uh-huh. Y nosotros cuando nos motivamos, bioquímicamente nuestro cuerpo inyecta situaciones, ¿no? Como el clásico ejemplo de nosotros aquí en México, por ejemplo, comemos mucho chile, ¿no? Y hay una fruta que nosotros conocemos, es un tubérculo que le decimos jícama, ¿no? Para quienes están en otros países y no lo saben, pero esta jícama tú le pones unas gotas de limón y le espolvoreas un poco de chile. Y probablemente a ti, Pedro, y a los que conocen esto, a lo mejor empiezan de inmediato a salivar. Sí, un reflejo condicionado. Un reflejo. Pero más que reflejo condicionado es cómo te preparas para recibir algo que es placentero, ¿no? Entonces tu cerebro activa neurotransmisores, particularmente la dopamina, que tiene que ver con el placer, la manda a donde tiene que llegar en el cerebro para activar lo que posteriormente viene, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser cuando alguien siente el aroma de un vino, ¿no? Sin necesidad de estrictamente saber de qué está hecho o la bioquímica de la uva y de lo que tiene ahí, pero sí la parte que tiene que ver con qué le dice el cuerpo, qué le dice el aroma, qué le dice el sabor, y eso es motivacional y entonces se prepara. Y N cantidad de situaciones placenteras que tenemos nosotros en la vida, ¿no? Una buena conversación, pues... Una buena compañía. Una buena compañía. El sexo, la música, claro. El baile. O sea, bueno, pues la parte de la espiritualidad tiene también ese componente. O sea, aporta algo motivacional a la persona que dispara también situaciones en el cerebro que le ponen en condiciones de mejorar su situación de salud mental, su todo como individuo biológico, pero también ahora, entonces, en el entorno. Entonces yo creo que por eso esta postura, o bueno, este señalamiento de Morán es no nada más muy interesante, sino altamente conveniente, porque efectivamente, bueno, bio, psicosocial, espiritual, y ese es ahora, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo llegar a ello? Pues es todavía una tarea pendiente, ¿no? Probablemente creo yo que podamos tener a lo mejor algunos momentos, ¿no? Como pequeños picos en donde alcanzamos eso, pero yo creo que todavía está siendo muy difícil poderlo sostener, salvo que haya, yo creo que algunas personas que a lo mejor pudieran hacerlo de este modo, pero normalmente, ¿por qué? Porque justamente todo el entorno biopsicosocial y ahora con el componente espiritual, pues va a estar sujeto a esta movilidad propia de cómo el mundo se nos está presentando. Claro, pues mire, creo que me respondió muy puntual al cuestionamiento, efectivamente, y se me venía a la mente igual otra pregunta en términos de lo cultural, lo social. Me preocupa de sobremanera, maestro, que todavía sigamos siendo proclives a etiquetar a las personas con estos membretes de el loco, el tonto, etcétera, 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 y que tomamos, no sé, tal vez el DSM-5 o tomamos el CIE 11, de este manual que me parece que lo genera la OMS, y que dicen que es el más, el mejorcito, porque el otro responde en estricto sentido a los desórdenes mentales de los norteamericanos, por así decirlo, ¿no? De la población estadounidense, porque es de allá.
Pero el otro como que es más global, entonces reúne los padecimientos a nivel planetario. Entonces, yo decía, esto de seguirle poniendo el membrete y buscando esta clasificación o esta estratificación de padecimientos, ¿y dónde queda la persona? ¿Dónde queda el ser humano? Bueno, justamente ha sido uno de los grandes conflictos a los cuales los procesos diagnósticos de muchos padecimientos mentales y que se tratan de pues enumerar en estos dos compendios, como bien señalas, ¿no? El DSM, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, y el CIE, que es el Compendio Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que los dos intentan pues como poner una pauta para poder seguir ciertos procedimientos y ciertos pasos para llegar a los diagnósticos de los tratamientos mentales, de los padecimientos mentales. Porque en muchos de ellos no contamos con marcadores biológicos. ¿Qué quiero decir que no hay marcadores biológicos? Que no hay algo que a partir de un estudio que se hace en el laboratorio, por ejemplo, muestre que tienes determinada situación. Por ejemplo, si tú te sacas sangre y tus leucocitos aparecen demasiado altos y has presentado fiebre y tienes diarrea, podemos entonces asegurar que tienes una infección en el estómago y hay que atenderte, porque además nos lo está corroborando el marcador biológico que en sangre dice que tus leucocitos están tan arriba, que es un proceso infeccioso con el cual estamos nosotros enfrentándonos. En el caso de muchos padecimientos de salud mental no existe eso. Entonces, estos dos documentos obedecen a tratar de responder. El CIE lo usan más los gobiernos, porque los gobiernos que son parte de Organización de Naciones Unidas, pues están obligados a mandar datos estadísticos epidemiológicos con base al CIE. Sin embargo, desde el punto de vista clínico es más útil, el DSM es más práctico, porque está más apegado a la sintomatología que sí se observa mucho clínicamente. Pero la observación clínica, ¿qué significa? Que es de acuerdo a lo que tú sabes. O sea, tú puedes observar un indicador de inatención, por decir en el TDA, ¿no? Lo puedes observar de una manera y yo de otro. Entonces, ese es el problema, que tú puedes tener una interpretación de la sintomatología diferente a la que yo tengo y por lo mismo podemos llegar a un diagnóstico distinto o tomar decisiones de tratamiento completamente diferentes. Ahora, si solamente estamos apegándonos a lo que nos dice el librito como tal y no vemos el resto de situaciones, entonces sí podemos caer en un problema de diagnóstico y cualquier tratamiento que pongas no va a funcionar. Esto ayuda desafortunadamente a estas historias negativas del uso de los medicamentos en los tratamientos psiquiátricos, ¿no? La gente le tiene mucho miedo a los medicamentos, están muy satanizados. Que se vuelvan adictivos eventualmente. Exactamente, en algunos casos también porque se ven reacciones secundarias o situaciones contrarias a las que se debería. Y yo lo que les insisto a las personas con las que conversamos al respecto de este tema es que no nos peleemos con los medicamentos, hay que pelearnos con el diagnóstico, porque el problema está en el diagnóstico, no está el problema en el medicamento. Más aún, hay muchos medicamentos que están muy investigados y tienen muchos estudios clínicos detrás de ellos que nos asegura que no van a causar lo que la gente luego dice, las historias urbanas que suenan alrededor de los medicamentos, al contrario, ¿no? Como pero recordamos estas historias, por ejemplo, de las famosas benzodiazepinas, no voy a decir nombres comerciales, pero que en su momento salieron al mercado y sí generaban, por un lado, tal vez una adicción psicológica, es decir, las personas necesitaban el medicamento para medianamente sentirse bien, en ocasiones era cierto, en ocasiones no, pero la dependencia bioquímica que se puede generar a partir de estos inhibidores o no de... Sí, o estimulantes. Exacto, ¿no? Sobre el sistema nervioso central. Claro. Bueno, ciertamente las benzodiazepinas tienen ese potencial adictivo, sin duda. Eso está demostrado por los propios laboratorios. Los propios laboratorios. Sí. Pero con esto reafirmas mi dicho de el problema es el diagnóstico, ¿no? Ahora, si tú no tienes ningún problema y te tomas las benzodiazepinas, pues te vas a volver
adicto a ellas, o vas a provocar adicción a algo que no tenías por qué haberlo tenido, ¿no? Como también en el caso, por ejemplo, del abuso de sustancias, particularmente el alcohol y la marihuana, ¿no? Sabemos que son sustancias que provocan adicción. Y si te fijas, la mayoría de las campañas preventivas al respecto hablan de como si fuera algo de voluntad, ¿no? Te dicen es que resiste, no te la tomes, te va a causar daño, y te ponen, o como la nicotina, ¿no? Te ponen en la cajetilla de cigarros, al menos en México, te ponen una fotografía de un pulmón necrosado o de una rata. Espérese, yo he conocido gente que con marcador negro la raya y aún así consume el producto. Claro, ahora, el mensaje tiene que ver con eso, como si fuera voluntad tuya no ser adicto. Pero sabemos que hay vulnerabilidad genética. Sabemos que muchas de las adicciones, sobre todo, por ejemplo, en alcohol y marihuana, hay una predisposición genética. Yo te puedo decir que sí me gusta tomar una copa de vino, sí me gusta tomar el tequila como buen mexicano, y también me gusta tomar una cerveza en el estadio de fútbol. Pero hasta la fecha yo no he tenido ningún problema de adicción al respecto. Pero hay otras personas que no sabemos por qué. Con lo que beben no pueden dejar de hacerlo y continúan, y llega un momento en donde le dicen, bueno, pues, ¿por qué no dejas de beber? Porque no es querer, es que hay una predisposición genética, hay un componente en tu cerebro que no está funcionando adecuadamente. Ahora, obviamente que si tú tienes esa predisposición genética y además estás en un ambiente favorable para que se dispare, pues es como invitar a un diabético a una comilona de carnitas de puerco en tu casa, ¿no? Y en donde, claro, a él le vas a decir, mira, no te preocupes, a ti te preparé algo adecuado para tu dieta y esto no tiene azúcar ni nada, pero el resto del entorno es totalmente violento. Entonces, si esto no es voluntario, es que hay una cuestión genética, como en la diabetes también, pues provoca las recaídas, ¿no? Entonces, en este sentido, volvemos a la parte que tiene que ver con estos documentos que bien señalabas, que sí te establecen ciertos parámetros para el diagnóstico y ciertos criterios que hay que respetar, porque nos ayuda, nos da un buen marco. No son contundentes y necesitamos una visión mucho más holística, ¿no? Para poder entonces tomar mejores decisiones, decidir adecuadamente el diagnóstico para entonces formular un tratamiento. Perdón, es decir, entonces yo tengo estudiantes en el doctorado particularmente que están cursando el doctorado en pensamiento complejo, médicos de formación. Algunos están abordando, por ejemplo, la temática del cáncer desde el pensamiento complejo, cómo se genera esta llamada primera neoplasia y después las metástasis, cómo abordarlas de manera integral, inclusive desde el síndrome del cuidador, claro, que es, sabemos que una enfermedad crónico-degenerativa no solamente arruina a quien la padece, sino financiera y económicamente le pega a las familias, claro, emocionalmente desgasta a las familias, y las personas que están en contacto con el familiar, inclusive el síndrome del cuidador se traslada a enfermeros, enfermeras capacitados, profesionales, pero que llegan a generar ciertos lazos de afecto con el paciente por el trato, por ver cómo va evolucionando, y cuando la persona finalmente muere, se da ahí una especie de duelo por pérdida. Claro. Entonces, verlo desde una visión integral, desde el pensamiento complejo, desde la medicina, tenemos un área pues sumamente rica para poder intervenir, si me permite el término, de manera directa, para hacer de pues este paso por la vida algo pues más llevadero, porque particularmente una vez comentaba con un amigo que el derecho y la medicina tratan dos áreas muy sensibles para todo ser humano, que es la libertad y la salud. Así es. De tal forma que entonces hablar de la salud mental, que pues, se ha dicho que gran parte de los padecimientos también que tenemos, que los somatizamos, pasamos de las enfermedades psicosomáticas a las llamadas enfermedades psicofisiológicas, que tienen un origen cognitivo, pero tienen una repercusión en el cuerpo, como puede ser una psoriasis, que es como que la parte más dramática de una neurodermatitis provocada en la mente, o el asma bronquial,
o incluso la alopecia, la pérdida del cabello, producto de condiciones de estrés que vivimos prácticamente en las grandes ciudades y a diario, como usted decía, ciudades como las de México, Brasil, Argentina, Chile, en fin, de muchas latitudes y no solamente en América Latina, sino en Europa y en Asia, que por su propia lógica son conflictivas, nada más salir al tráfico, y que nos afecta, incide directamente sobre nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Maestro, entonces tenemos un área de oportunidad para la atención, el estudio y un adecuado tratamiento para todas las personas que enfrentan una situación en ese momento. Bueno, la respuesta lo primero es sí, definitivamente. Okay. O sea, sí tenemos una gran área de oportunidad, sin duda, y hay que tomarla. Y a lo mejor, perdón mi atrevimiento, pero también es una oportunidad para los más inteligentes. No es una oportunidad para todos. Entonces, creo que hay que intentarlo. ¿Nos podría clarificar este concepto? Que requiere de un mayor esfuerzo, requiere de un mayor compromiso, requiere de una buena cimentación, inclusive ética, claro. Porque hay un compromiso, sobre todo cuando estamos hablando de temas de salud y de temas de salud tan fuertes como puede ser los enfermos terminales, o volviendo a la salud mental, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, ¿no? Que es algo que también mueve y trastoca impresionantemente el entorno, a veces hasta un poco más fuerte que en el caso de un cáncer, porque el cáncer tiene ciertas evidencias por el propio tratamiento, la propia delgadez del paciente, y va generando ciertas situaciones hasta de un poco de empatía y compasión, que no debe de ser en abuso esto, pero es un sentimiento que es válido. En el caso del Alzheimer, a veces esto es tan invisible, es una discapacidad tan invisible desde el punto de vista mental, que afecta también familia, dinero, gasto, el cuidador, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que voy es que entonces el asumir este compromiso para también entrarle a la parte que tiene que ver con lo que el pensamiento complejo ofrece, entonces tiene que ser inteligente y valiente, ¿no? Porque sí te exige, sin duda te va a exigir, te va a dar, también sin duda te va a dar, y vas a poder dar si dentro de tu trascendencia espiritual también está el dar hacia el otro ser humano como tú, y que por diferentes circunstancias tiene una situación de vida afectada, ¿no? También porque hay que aprender a identificar que no necesariamente todo tiene que ser el forzar a que vuelva a la normalidad, ¿no? O sea, el que está enfermo tiene que ser sano, ¿no? Un problema de gangrena y a alguien le amputas una mano, y no porque le falte una mano va a dejar de ser un individuo y con un potencial de poder trascender inclusive también en la vida. Pero también no vas a poder devolverle la mano como tal, como era. Y eso es una realidad, y también hay que enfrentarlo, también hay que vivirlo, también hay que analizarlo, y por lo mismo también hay que abordarlo, ¿no? Y creo, al menos ahorita hasta donde yo tengo conocimiento y de lo que he intentado acercarme del conocimiento al respecto del pensamiento complejo, lo veo como esa gran oportunidad. Pero también te digo que me exige, o sea, sí me exige. Y podría yo también decirte, mira, mejor déjame como estoy, ¿no? Estoy muy tranquilito, ahí las cosas como quiera van, tenemos un DCM, tenemos un marco ya científico, médico, que me permite actuar, que además puedo ser exitoso profesionalmente, económicamente, qué sé yo, ¿no? Pero el último punto que habías mencionado de la parte espiritual, creo que también esto ayuda a que pueda llenarse, verse, impulsarse, y bueno, a mí me hace más feliz, ¿no? Que finalmente también cada quien establece cuál es tu indicador de felicidad, ¿no? Y creo que, bueno, en lo personal es lo que te podría decir, no podría establecerlo como un criterio para todos, pero en lo personal yo te puedo decir que eso me es motivante, ¿no? Eso me es motivante. Fíjese que yo creo que para ir cerrando esta conversación, acaba de poner usted el punto sobre la I, porque
fuimos derivando, fuimos desarrollando esta charla y no habíamos tocado el componente de la felicidad. En psicología, por lo menos cuando yo estudié la carrera, se decía que pues, el concepto de felicidad no existía como tal, sino más bien era la alegría de vivir. Es decir, podrá haber definiciones por ahí, pero que a veces la felicidad deriva y cada quien la interpreta, lo que para uno puede ser felicidad, para otro no, con respecto incluso a sus propios objetivos en la vida y muchas metáforas que nos han regalado al respecto. Por cuestiones de tiempo, bueno, pues no las podría yo abordar, pero creo que el buscar la felicidad, esta alegría de vivir como cada quien la conciba, sería parte de estos esfuerzos que se hacen en materia de salud mental, desde el pensamiento complejo. El propio Morán lo ha evidenciado, lo ha puesto sobre el estrado y lo ha discutido. Y en ese sentido, bueno, pues felizmente llegamos al término de nuestra entrevista, porque el tiempo pues se nos empieza a cortar. Ajá. Quisiera cederle los micrófonos, no antes, maestro Juan Carlos, sin agradecerle el compartir, porque usted también dijo algo muy importante, el ser donantes. Me parece que en la vida es muy importante el donar, el tener esta empatía, pensar y sentir en función de los demás. Me quedé muy conmovido con el ejemplo que nos regaló de este niño de la Tarahumara. Para quienes nos siguen, la Tarahumara es una sierra que se encuentra al norte del territorio de la República Mexicana, en el estado de Chihuahua, colinda con los Estados Unidos. Es un lugar muy agreste, fríos, alturas, y que este niño fuera pues de alguna manera violentado por una situación que ni él ni siquiera había provocado, y que, como usted señaló, tal vez el que sus animalitos bajaran de peso no pudiera darles ese seguimiento para tener una calidad de vida dentro de lo que se puede tener ahí, porque ahí hasta respirar cuesta. Sí. Entonces, eso la verdad a mí me conmovió mucho. Creo que no debemos de perder esta capacidad de asombro los seres humanos, y Morán nos exhorta a cada momento a retomar estos elementos éticos, este compromiso. Yo lo he dicho fuerte y claro en mis charlas con los estudiantes, que pueden estar de acuerdo o no con lo que diga Morán, pero Morán sigue siendo una referencia obligada en el estudio del pensamiento complejo. Maestro, yo le agradezco, le cedo la estafeta para que pues cierre esta emisión de 12 a las 12 y también nos comparta sus datos de contacto para los estudiantes, las personas que nos siguen en nuestros medios, que puedan entrar en contacto con usted por si quieren desarrollar más adelante estas temáticas de la salud mental y el estudio del pensamiento complejo. Adelante y muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Y bueno, pues ciertamente sí es un gusto y sí da felicidad el poder acercarse a este conocimiento, y en eso pues se lo agradezco mucho, obviamente, a Morán, en este caso a mi esposa, que bueno, ella es pues fiel seguidora y la verdad es la que me fue acercando a este tema, que me abre una perspectiva totalmente diferente en mi práctica profesional, y pues lo agradezco, ¿no? Mis datos, creo que mi correo electrónico es lo más indicado, es Juan Carlos PCV, o sea, las iniciales de mis apellidos, P de Pérez, C de Castro, V de Vázquez, @yahoo.com.mx, ¿no? Y pues con mucho gusto, tengo bastante cultura de correo electrónico, entonces a veces pues es más fácil comunicarse a través de él, y pues encantados de seguir hablando del tema, y yo también pues preparándome en ello, porque pues no me considero experto, pero sí me considero pues haber sido tocado y motivado por él, y pues seguiré en mi estudio del tema, ¿no? Maestro Juan Carlos, la modestia es una característica de los grandes. Le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Gracias. Y pues nos vemos hacia una nueva emisión de 12 a las 12. Les agradezco a todos y a todas ustedes por habernos acompañado. Que pasen excelente día. Hasta pronto.